Gloria a Dios. No nos falta nada si tenemos al Señor. Amén. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Es el Dios, la Biblia dice, para Él no hay nada difícil. Y no hay nada imposible tampoco. Dios todo lo puede. Amén. Lo que nosotros necesitamos es fe para creerlo. No solo creer en Dios, creerle a Dios, creerle a su presencia. Amén. Y el título de este mensaje es Las dos miradas de un rey. Las dos miradas de un rey. Cuando la mirada del hombre se centra en lo que está debajo del cielo, cuando nuestra mirada, no miremos para afuera, mirémonos a nosotros mismos. Cuando mi mirada está centrada acá abajo, en lo terrenal, y me olvido de lo celestial, me dirijo hacia la locura, me dirijo hacia un rumbo sin una existencia y sin un propósito claro. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, que eso nos lo da el Señor, aprender a no tener la mirada en las cosas de acá abajo, en las cosas terrenales, sino mirar más allá del sol. En la Biblia encontramos un hombre que miraba mucho abajo del sol, miraba mucho abajo del sol, y se había olvidado de mirar arriba del sol. Hermanos, que eso no nos pase nunca. El hombre, en busca del sentido, suele adentrarse muchas veces en aguas muy turbulentas. Tengo un pensamiento que escribí, que es de Agustín de Hipona, que dice que en cada uno de nosotros existe un vacío con la forma de Dios y que solamente Dios puede llenar. En cada uno de nosotros, dijo Agustín de Hipona, hay un vacío con la forma de Dios, que tiene la forma del Señor. Ustedes saben que en el 2000, hace un tiempo atrás, antes de venirnos nosotros para acá, unos meses antes, me tocó oficiar, o sea, dar la palabra de Dios en un velatorio. Entonces, con el cuerpo presente y mucha gente que no conocía de la palabra de Dios, me invitaron a predicar la palabra, a dar un mensaje y una reflexión. Bueno, ese día enseñé o prediqué o reflexioné en ese velatorio que, dicho sea paso, para mí es uno de los lugares donde mejor me he sentido predicando la palabra, en un velatorio. De hecho, Eclesiastés dice que es conveniente ir a los velatorios antes que a las fiestas, porque uno en un velatorio se pone a recapacitar que acá un día todo se termina y que hay más allá. Y me acuerdo que prediqué ese día, esa mañana en el velatorio, sobre un pasaje de Amós que dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. E hice un llamado evangelístico, aprovechando que no había mucha gente cristiana, era mucha gente del gobierno y de instituciones importantes, y dije, este es el momento de hacer ese llamado. Entonces terminé de predicar con el cuerpo ahí, y me acuerdo que les pregunto a las personas que estaban ahí, luego de enseñarles de la importancia de acercarse a Dios y de encontrarse con Él, les pregunté cuántos de ellos querían aceptar a Cristo en su corazón y prepararse y comenzar a caminar delante de Dios. No solamente hacer una oración, sino algo más profundo, entregarse de verdad al Señor. Muchas personas en esa mañana se entregaron al Señor, muchísimas. Yo me sentía un evangelista. Y se entregaron muchísimas personas al Señor, pero me acuerdo que hubo una que empezó a venir a la iglesia inmediatamente. Y esa hermana esa nueva creyente empezó a venir a la iglesia. Y para sorpresa mía, una vez que ya estábamos aquí con mi esposa y mi hijo Efraín, me escribe esta hermana y me cuenta que se había bautizado en las aguas bautismales, que había dado ese paso de fe, que estaba firme en los caminos del Señor. Y no solo eso, hace un mes atrás, después de 20 y tantos largos años viviendo en concubinato sin casarse, se casaron con la pareja de toda la vida. Y me entero ahora hace algunos días de que el marido de ella se entregó al Señor también ahora.
y que ahora están juntos sirviendo al Señor. Y que no solamente el hombre ya se casó con ella, sino que en cualquier día de esto también se quiere bautizar. Ahora el marido contaba el testimonio, estos días yo me estuve escribiendo con ella, y el marido contaba el testimonio de lo difícil que era la vida al lado de ella, porque era una mujer muy afanada, una mujer que estaba siempre mirando lo de acá abajo, lo terrenal. 12 horas de trabajo, 16 horas de trabajo, siempre pensando en cómo generar más y más. Y llegaba a la casa y toda esa energía que le ponía el trabajo se le iba en la casa. Y era un sin vivir, dice el marido, era un sin vivir con esta señora. 20 y pico de años de un sin vivir, imagínense. Pero dice, pero algo le pasó cuando volvió de ese velatorio, que ya no era la misma, había cambiado, estaba transformada. Había paz en su corazón e irradiaba otra cosa. Y es que ella me escribía ayer justamente de noche y me decía que lo que le pasó es que comenzó a mirar las cosas de arriba, que comenzó a darse cuenta que lo que tiene importancia en la vida del ser humano es mirar para arriba, entregarse al Señor, servir en la obra de Dios, cumplir el propósito de Dios. Y hablé con los pastores que la están pastoreando y me dice la verdad que es una bendición. Es una bendición este matrimonio. Pero todo empezó por haberse entregado al Señor y por decir, no voy a mirar más la cosa de acá abajo, me voy a centrar en las cosas de arriba. Hermanos, en la vida del ser humano existe ese vacío que solamente Dios lo puede llenar. ¿Ustedes sintieron hablar alguna vez de Jean-Paul Sartre? Un filósofo francés, el padre del existencialismo, un ateo de primera. Ustedes saben que la primera obra que hizo Sartre fue una obra de Navidad. No es mejor que la que hace Saray. Saray y Damari hacen mejores obras. Pero Sartre hizo una obra de Navidad. Su primera obra, su primer libro, se llama Barional, Hijo del Trueno. Y lo estuve leyendo esta madrugada. No todo el libro, pero leí un pedazo del libro. Y realmente uno lee a Sartre en Barional, el Hijo del Trueno, y dice, ¿estoy leyendo a un existencialista ateo o estoy leyendo a alguien que tiene la eternidad en el corazón? Porque realmente, hermano, uno se pone a leer ese escrito y no puede creer que Sartre, el padre del ateísmo, uno de los padres del ateísmo, del existencialismo, escriba sobre la esperanza que hay en Cristo Jesús, sobre la esperanza, sobre la vida que hay en la eternidad. Y de eso trata la obra Barional, Hijo del Trueno. Es un canto a la esperanza, es un canto al Señor Jesucristo como el Dios encarnado. Barional se llama la obra de teatro, que es un libro, pero después le hicieron obra de teatro. Y las críticas decían algunos críticos, cuando fuimos a ver la obra de teatro nos quedamos sin respiración por cómo hay un despliegue de esperanza, hay un despliegue de que hay una vida eterna, de que en Cristo Jesús podemos ser nuevas criaturas, de que no todo está perdido. Sin embargo, con el tiempo, Sartre se convirtió, esa fue su primera obra, pero después apareció Las Moscas y otras obras de él, se convirtió en el padre del existencialismo y un hombre defensor acérrimo del ateísmo. Pero uno se pregunta, ¿qué fue lo que le pasó? Lo que dice la Biblia en Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios hizo al hombre recto, dice Eclesiastés, pero el hombre se buscó muchas perversidades. Dios hizo al hombre recto, dice Eclesiastés, pero el hombre se buscó muchas perversidades. William Lane Craig dice que el hombre moderno pensó que al librarse de Dios se había librado de todo aquello que lo reprimía y ahogaba. Sin embargo, descubrió que al matar a Dios se había dado muerte a sí mismo. Porque si no hay Dios, la vida del hombre se vuelve absurda. Si no hay Dios, la vida del hombre se vuelve absurda. Tengo un segundo pensamiento, que este es mío, no es de Agustín de Hipona, que dice, cuando el ser humano se aleja de Dios, se abre paso hacia los desvaríos y hacia las locuras. El ateísmo es una gran locura envuelta en un frágil caparazón de supuesta intelectualidad. Eso es el ateísmo, es dirigirse hacia la locura. Eso es lo que hace el ateísmo. Nos envuelve en un caparazón que es frágil y que tiene una supuesta
apariencia de intelectualidad. Ahora, yendo al libro de Eclesiastés, encontramos un libro que pareciera pesimista en un principio. ¿Cuántos leyeron todo el libro de Eclesiastés? En un principio, usted lee el primer capítulo y el segundo capítulo, y parece que es un escepticismo terrible. Parece que el hombre está desesperanzado. Este libro de Eclesiastés, junto con 2 libros más del Antiguo Testamento, son los más controversiales. ¿Sabe cuáles son los 3 libros más controversiales del Antiguo Testamento, no? ¿Cuál creen que son? No se arriesgan. El Cantar de los Cantares. Imagínense si será controversial que hace algunos años atrás estaba prohibida su lectura. Claro, imaginen un predicador que viene y dice: vamos a abrir Cantares. Tengo una mujer que no tiene pechos. ¿Qué voy a decir de ella cuando me digan que es un muro? Claro, el tema no es lo que dice, sino cómo se interpreta. Entonces el Cantar de los Cantares, por su aparente erotismo, es un libro que ha sido prohibido la lectura dentro de muchas iglesias. Es un libro controversial. El otro libro controversial es Esther. ¿Saben por qué? Porque no nombra a Dios por ningún lugar. Sin embargo, vemos a Dios en todas sus páginas. Esther no menciona a Dios bajo ningún concepto. Usted no va a encontrar así dice Jehová, así dice el Señor, Dios hizo esto, Dios me libró de aquello. No va a encontrar nada de eso en el libro de Esther. Sin embargo, aunque Dios no se menciona, su poderosa presencia está en sus páginas, por lo que ocurrió. Por eso, hermano, no es necesario estar todo el tiempo mencionando al Señor. Nos volvemos religiosos así. Lo importante es que realmente Él esté obrando en nuestra vida. Y el otro libro que es controversial es el Eclesiastés. A este libro lo han denominado el niño malcriado de la Biblia. Miren ustedes, ¿no? El niño malcriado de la Biblia. Otros le tienen miedo y un rabino dijo: es un libro peligroso. Es un libro peligroso. No han faltado quienes lo han considerado como una oveja negra dentro de los 66 libros. Dice, los 65 están bien, pero este de Eclesiastés es una oveja negra. Es una oveja negra. Los demás dicen así dice el Señor, los profetas, por ejemplo, pero en Eclesiastés no dice nada de eso. Hay algunos que han llegado a sugerir que Eclesiastés está por error en el canon bíblico y que realmente no es un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora yo quiero desmentir todo eso y yo quiero decirle, hermano, no tenga miedo a leer el Eclesiastés, porque va a encontrar en el Eclesiastés una fuente de sabiduría. Es un libro que exuda sabiduría. Es un libro que en sus páginas supura la sabiduría de Dios. Quizás sea el libro más controversial y complejo de la Biblia, seguramente. Seguramente que sí. Pero es un libro que nos hace pensar. Y es un libro que nos aterriza a la realidad del ser humano. Eclesiastés podría ser traducido mejor como el predicador. Y es uno de los libros sapiensales o poéticos de la Biblia. No es recomendable, cuando uno va a leer Eclesiastés, no es recomendable leerlo por porciones. Vieron que a veces parecemos Jack el Destripador cuando vamos a leer la Biblia. Entonces agarramos capítulo 1 y lo dejamos y me voy para Marcos. No, si yo agarro el libro de Eclesiastés, si voy a leer el libro de Eclesiastés, tengo que leerlo completo. Yo empiezo en el capítulo 1 y tengo que terminar en el 12. Si yo no lo leo completo, no voy a entender lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del autor. Es uno de los pocos libros, quizás el único libro de la Biblia, que necesitamos sí o sí leerlo completo. Porque si no nos volvemos frustrados, desesperanzados. Es como cuando uno viene, escucha la palabra de Dios y no se queda que termine el mensaje. Vieron que a veces pasa, que hay personas que no pueden quedarse porque se les va la guagua, otros porque se aburrieron y se van, qué sé yo. Me imagino que no, acá no pasa, acá son todos espirituales. Pero es como escuchar un mensaje por la mitad. Así que si usted va a leer el libro de Eclesiastés, una recomendación que le hago, no lo lea por la mitad. No lea un capítulo, no diga, a ver qué voy a leer, capítulo 2 de... No, si lo va a leer, léalo todo, porque si no, no va a entender nada. Y la Biblia es muy clara
en cuanto al concepto de este libro. Este libro contiene 12 capítulos y 222 versículos. Y un mensaje directo al corazón del hombre. Un mensaje directo al corazón del hombre. Hace 20 días que estoy estudiando este libro. Y ya estoy haciendo comentarios del libro. Tengo acá mis anotaciones. Llevo montones de páginas. Mi esposa me dice, cuando vos te obsesionás con algo, no hay quien te saque de eso. ¿Cuántas esposas le dicen lo mismo? Levante la mano. Me dice, cuando te obsesionás, se despierta de madrugada y me ve ahí, escribiendo y leyendo. Y hermanos, es que es un libro apasionante. Es un libro apasionante, como son los proverbios, como es el libro de Job. La Biblia es toda apasionante. Pero el libro de Eclesiastés tiene ese qué sé yo, ¿no? Ese qué sé yo. Algunos se ríen, digo, qué sé yo. El libro de Eclesiastés, por ejemplo, contiene temas como la vida y la muerte. ¿A cuántos han pensado acá sobre la vida alguna vez? A ver. ¿Y cuántos han pensado en la muerte? Yo tengo una noticia para darles. Todos vamos a pasar por esa instancia, a no ser que el Señor nos venga a trasladar antes. También habla de las etapas de la vida, desde el vientre materno hasta el ocaso en la vejez. Por ejemplo, a los jóvenes, déjalo Angie, ese cuadro está muy bien. Por ejemplo, a los jóvenes les dice que se alegren, pero que tengan en cuenta a Dios. Qué sabiduría, ¿no? Les dice, alégrense. Ahí está Benji, hay otros jóvenes. Y Dios les dice, alégrense, pero tengan en cuenta siempre, en medio de su alegría, la poderosa presencia de Dios. No dejen de lado a Dios por la alegría. También habla de la obra extraña de Dios. El libro de Eclesiastés habla de la sabiduría y de la insensatez. Habla del voraz sistema consumista. ¿Alguna vez pensaron en eso? Ustedes saben que la teología de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, es un evangelio basado en el capitalismo. ¿Sabían eso, no? La teología de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, es un evangelio basado en el capitalismo. Pero miren lo que le dice Jesús a la teología de la prosperidad. Miren lo que le dice. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Luego está la teología liberal, que es una teología basada en el marxismo. Entonces, ambas teologías deben ser desechadas. Ni la teología liberal, que es marxista y progresista, pero tampoco la teología de la prosperidad, que es capitalista. También habla del gozo, de la tristeza. Habla de la plenitud de la vida y del vacío del existencialismo. Habla del nacimiento y del funeral. Habla de las promesas cumplidas e incumplidas por nosotros. Vieron que Eclesiastés 5 dice que cuando vengas a la casa de Dios, que pienses lo que vas a decir, porque es mejor que no prometas a que prometas algo a Dios y que no lo cumplas. ¿Cuántas veces nosotros nos apresuramos a hablar? ¿Y cuántas veces le hemos dicho algo a Dios que después no lo cumplimos? ¿Les ha pasado? Miren, yo pienso, no de ahora, desde que me convertí, pienso hasta lo que canto cuando estoy en el culto. Pienso hasta lo que canto. Me acuerdo cuando recién me convertí, estaba de moda aquella canción de yo te busco, te anhelo, te amo más que a mi ser, te necesito, qué sé yo, todas esas cosas que cantamos de la canción de Marcos Witt, yo te busco. Y me acuerdo que yo estaba pasando por una etapa difícil espiritualmente hablando. Entonces un día estábamos en la iglesia cantando esa canción y me detuve y le dije al Señor, yo no puedo cantarte esto, porque no siento ni que te ame, ni que te necesite, y ni que te doy todo mi ser. Entonces yo no puedo cantarte esta canción. Y empecé a cambiarle la letra, ahí donde estaba. Y le empecé a decir, quiero necesitarte más que a mi ser y quiero amarte. Y bueno, y cantaba un cántico nuevo. Pero uno tiene que pensar hasta lo que canta cuando viene la presencia de Dios. Y ni que hablar lo que ora y lo que le prometemos al Señor. Lo que le prometemos al Señor. Este libro también contiene la amistad y los desvaríos, el temor de Dios, la importancia de acercarnos con reverencia a la presencia de Dios y el tema del sufrimiento. ¿Y saben una de las cosas que dice sobre el sufrimiento? Que hay sufrimientos que no tienen explicación. Vieron que nosotros a veces queremos, principalmente los pastores,
tenemos un mal que tenemos que alejarlo de nosotros. Los pastores no tenemos respuesta para todo. No tenemos respuesta para todo. Nosotros tenemos que tener la humildad suficiente para cuando alguien nos pregunte algo, poder decir, mira, ahora no sé, pero cuando lo sepa te digo. Cuando lo sepa te digo. A mí me pasó que estuve cuidando hasta los últimos días de su vida, cuidando porque él me pedía que vaya a verlo, a un niño con cáncer de la iglesia. Y que yo sabía que se estaba muriendo. Y yo no iba a la casa de los padres a decirle, esto está pasando por esto, por aquello, Dios ya me lo reveló, esto. No. Iba y simplemente me sentaba a estar con él. Y llegó el día del velatorio. Y ahí estábamos. Y no tenía una palabra para nadie. No tenía una palabra para decirle a la madre. Se le acababa de morir el hijo de 10 años. Pero viene esa madre, una fortaleza espiritual que me dejó asombrado hasta ahora. Pero a veces no tenemos respuesta para todos. ¿Qué vamos a decir cuando hay un cajón pequeño y un niño adentro? Y eso habla Eclesiastés, que a veces hay sufrimientos que lo único que tenemos que hacer es quedarnos al lado de la persona y no decir una palabra. Y a los amigos de Job le pasó que ellos quisieron explicar el sufrimiento de Job y explicaron todo mal. Y empezaron a decirle que te está pasando esto porque habrás pecado, porque te olvidaste de Dios, porque esto es una maldición. Y después Dios los reprende y dice, ustedes hablaron cualquier cosa de mí. Entonces a veces lo que dice Eclesiastés, que lo mejor ante el sufrimiento es hacer silencio y permitir que la poderosa presencia del Espíritu Santo traiga consuelo al alma angustiada. El autor de este libro es el rey Salomón, aunque algunos dicen que pudo haber sido otro descendiente de David, pero nosotros creemos que es, por lo menos yo, creo que es el rey Salomón. Y encontramos que este rey Salomón fue un rey muy mimado por David. David fue un gran rey, pero como padre no fue el mejor. No fue el mejor. La Biblia dice que él no contrariaba a sus hijos. Él no era disciplinado con sus hijos. Los hijos eran mimados. Los hijos eran que David se creía que sus hijos eran el ombligo del mundo. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque esto nos enseña también algo. Para mí Efraín es el ombligo del mundo, para mí. Y es el niño más bueno y más lindo del mundo, para mí. Pero si yo ahora voy y le pregunto a las que hay madres por acá que las estoy viendo, y me van a decir, no, el niño más lindo del mundo es el mío, no el tuyo. Y el problema de David es que David no contrariaba a sus hijos. Y eso es un problema muy grande, que le repercutió en la vida de Salomón a futuro. Miren, hermanos, con los hijos no tenemos que ser muy complacientes. No seamos muy complacientes con nuestros hijos, pero tampoco los provoquemos a ira. Tampoco seamos ásperos con ellos. La Biblia nos habla que tenemos que tener un equilibrio en la crianza de nuestros hijos. ¿Conocen esos hijos que son todos mimados, que no se les puede decir nada, nunca se los llama la atención? No, hermano, eso a la larga les juega una mala pasada. La Biblia dice que criamos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Pero que no seamos ásperos con ellos, que no los provoquemos a ira, que no se nos vaya la mano en lo que es la disciplina, la severidad. Tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio no lo tuvo David. David crió a Salomón entre algodones. Él mismo dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Salomón tuvo experiencias gloriosas, colosales, al punto de tener 2 encuentros con Dios. Dios se le apareció 2 veces. Salomón oraba y fuego caía del cielo. ¿Sabían eso, no? Uno siempre dice que el profeta de fuego era Elías. Pero no, Salomón fue un rey de fuego también. Porque dice la Biblia, cuando Salomón terminó de orar, de los cielos descendió fuego.
Cuando Salomón terminó de orar, de los cielos descendió fuego. Salomón fue el hombre más sabio de la historia. Durante algunos años fue un monarca humilde, sensacional. Vivió la época de oro. Sin embargo, Salomón empezó a desoír la voz de Dios y eso lo llevó al fracaso. La desobediencia a Dios, el haber endurecido el corazón, llevó a Salomón al fracaso. Miren, si ustedes, no lo vamos a buscar ahora, si ustedes leen 1 Reyes 3 y 9, 1 Reyes capítulo 3 y capítulo 9, va a encontrar un Salomón en su apogeo. Dios se le aparece, habla con él, le da sabiduría, le da fama, le da riqueza, le da opulencia. Salomón no sé cuántos millones de dólares ganaba por dólares, transformándolo no ahora. No había dólares en esa época. Ganaba 200 y pico millones de dólares por año. Era un hombre rico, era un hombre famoso, era un hombre sabio, era un hombre que andaba en los caminos del Señor. Sin embargo, en el capítulo 11 de Primera de Reyes, vemos la decadencia de Salomón. ¿Y cuál fue su decadencia? Que tuvo 1000 mujeres. Y que muchas de ellas eran paganas, no tenían temor de Dios. Y dice la Biblia que esas mujeres inclinaron el corazón de Salomón hacia el mal. Y esto es una terrible advertencia. Cómo un hombre puede empezar bien y terminar mal porque no cuida su corazón. Es un ejemplo a no seguir. En este maravilloso libro, Salomón hace una autobiografía muy descarnada de su vida, pero de su vida lejos del Señor y de lo que ocurre cuando nos alejamos de Dios. Cuando la mirada del hombre se centra en lo terrenal, se olvida de lo celestial. Imaginemos lo que está escribiendo acá Salomón, en el capítulo 1 y 2, que le pido que vayan abriendo la Biblia, si no la tienen abierta. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, Salomón hace una cruda realidad de la vida debajo del sol. Lo que nos está diciendo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Eclesiastés es que nosotros nos imaginemos esto. Imaginémonos que la vida nuestra es solamente lo que se vive acá debajo del sol. Y que nos morimos y que no hay nada más después de eso. Qué trágico, ¿no? Nos pusimos a pensar por un momento cómo sería la vida si todo se termina acá. ¿No tiene un sinsentido la vida si eso fuera así? ¿No pierde su sabor la vida si realmente todo se termina acá abajo? Pues eso es lo que Salomón está diciendo, que le pasó a él cuando comenzó a alejarse de Dios. Comenzó a perder la perspectiva de lo eterno. Y la Biblia dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que nuestro enfoque esté puesto arriba en el cielo. La vida del hombre, de acuerdo a lo que dice los primeros capítulos de Eclesiastés, sería dormir, sería comer, sería trabajar, sería angustiarse, sería relajarse, sería intentar ser feliz por un poco de tiempo. Y hay expresiones que se reiteran en este libro, que es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Lo que quiere expresar Salomón acá es que lejos de Dios todo es vapor, todo es humo. Lo que está diciendo acá, vanidad de vanidades, literalmente es que es todo vapor. ¿Ustedes intentaron agarrar el humo alguna vez? El humo pareciera que fuera sólido y que uno lo puede agarrar y guardarlo. Pero cuando uno lo quiere agarrar con las manos, el humo se escurre entre nuestros propios dedos. Y lo que está diciendo Salomón, que cuando el hombre no contempla a Dios, que dicho hay un himno hermoso que se llama Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoremos. Contempla a Él, nadie es como Él. Pero cuando el hombre deja de contemplar a Dios, cuando el hombre deja de mirar a Dios, cuando el hombre comienza a centrarse en sí mismo y en las cosas de acá abajo, lo que está diciendo Salomón en el capítulo 1 y en el capítulo 2 es que el hombre comienza a perderle el sentido a la vida. Es que el hombre comienza a perder una perspectiva real de lo que es la vida del hombre. Eso ocurre cuando dejamos de mirar al Señor. Vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad. Cuando uno está lejos de Dios, lo que está diciendo Salomón, hablando del humo, del vapor, es que no ve con claridad la realidad. El humo no nos deja ver con claridad. Y no solo eso, el humo es
algo efímero, es algo pasajero, es algo que ahora está, pero dentro de un par de segundos ya no está. Y Salomón está diciendo que cuando él se alejó de Dios, la vida le comenzó a parecer como un sinsentido. Y quizás hoy hay personas en este lugar, o que me estén mirando, que conocen la palabra de Dios, pero no están viviendo en el propósito de Dios, que no están viviendo en la voluntad de Dios. Y la vida de esos cristianos se vuelve también un sinsentido. Tu vida, hermano y hermana, no es trabajar solamente. No es solamente cuidar hijos. No es solamente hacer esto o aquello. Tu vida, hermano, tiene un propósito y uno tiene que saber cuál es la voluntad de Dios y comenzar a vivir en la voluntad de Dios. Conozco cristianos vacíos. Los evangelistas, para que la persona pasen al altar, dicen, ven a Cristo y el Señor va a llenar el vacío de tu corazón. ¿Lo escucharon eso alguna vez? Bueno, eso en parte es cierto y en parte no. Porque el vacío del corazón no solamente lo llena la poderosa presencia de Cristo, sino comenzar a vivir en el propósito de Dios, comenzar a vivir en el plan de Dios, comenzar a hacer la voluntad de Dios. El mayor de los descubrimientos no fue que Colón descubrió las Américas. El mayor descubrimiento no fue que el hombre haya pisado la luna. El mayor descubrimiento es descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la mayor hazaña es que una vez que lo descubro, comienzo a hacer la voluntad de Dios. Comienzo a dar pasos en fe para que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Cuando Salomón se alejó de la voluntad de Dios, se alejó de Dios y por consiguiente de la voluntad de Él. Comenzó a decir, abajo del sol, todo es pasajero y es todo un sinsentido. Hermano, si hay alguien en este lugar o alguien me está mirando a través de las redes sociales que dice yo soy cristiano, pero no le encuentro una verdadera felicidad a la vida cristiana. No le encuentro el verdadero sabor de la vida cristiana. Yo creo que ese cristiano debería preguntarse, ¿estoy caminando en el propósito de Dios? Porque si yo no camino en el plan de Dios, mi vida cristiana se vuelve una vanidad de vanidades, en donde vengo al culto, levanto las manos, canto 4 canciones, me siento un rato, escucho una palabra, saludo a los hermanos, el que saluda, porque otros se van rápido, y todo eso se termina ahí, eso es mi vida cristiana. No, hermanos, Dios no te llamó solamente para eso. Dios no te llamó solamente para que vengas a calentar el banco. Dios te llamó con un propósito, con un plan. Yo siempre le digo al Señor, Señor, no sé por qué me elegiste a mí para enseñar la palabra, siendo que hay tanta gente que seguramente lo puede hacer 1000 veces mejor que yo. Y siempre me venía un pensamiento cada vez que le preguntaba eso al Señor, así que no sé si es un pensamiento que me daba el Señor o uno mismo. Pero siempre me da este pensamiento, es que tengo un corazón dispuesto y disponible para hacer la voluntad de Dios. No es que tenga más talento que otros. Quizás acá haya hermanos que hasta prediquen mejor que yo y enseñen mejor que yo. Pero hay mucha gente que predica y enseña bien, pero no lo quiere hacer. Están cómodos con su vida cristiana, de no hacer nada para el Señor y simplemente venir y escuchar un mensaje. Y yo creo que eso tiene que cambiar. Porque cada uno de ustedes, si de verdad nacieron de nuevo, tienen un don del Señor, aunque sea uno. Y ese don no es para que digan qué don lindo que tengo, sino para que lo pongan al servicio del Señor. Y hasta que no pongo los dones míos, los que me dio el Señor para su servicio, voy a ser un cristiano vacío. Voy a ser un cristiano que no le va a encontrar un sentido a la vida. Voy a ser un cristiano que solamente me voy a centrar en levantarme temprano, ir a trabajar, traer el pan diario para mi casa, estar un rato en familia, acostarme temprano porque al otro día me tengo que levantar. Y eso es toda la vida de muchos. Pero hay más, hermanos, debajo del sol hay más y arriba del sol ni les cuento. Otra expresión que aparece en este libro es debajo del sol.
Y esto es desde el punto de vista terrenal sin Dios. En principio, Eclesiastés pareciera ser un libro pesimista, al punto que miren lo que dice él, por ejemplo, en 3:19, no lo busquen, yo tampoco se lo di a la hermana. Por ejemplo, en 3:19, para que vean ustedes al punto que puede llegar el ser humano cuando se aleja de Dios. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Qué está diciendo ahí Salomón? Se había alejado tanto de Dios y estaba hablando debajo del sol siempre, el debajo del sol. Que él nos está contando que cuando él se alejó del propósito de Dios, llegó a tal grado de desesperanza que empezó a decir, lo mismo es un perro que un ser humano. Lo mismo es una bestia que un hombre. Al fin y al cabo, el perro se muere y el ser humano también. Eso está diciendo ahí. Recordemos que Salomón lo que está haciendo es contándonos a nosotros descarnadamente, desnudando su alma y diciendo que cuando el ser humano comienza a mirar debajo del sol y se olvida de lo que está arriba del sol, comienza a pensar y a vivir de esa manera, como si nada tuviera sentido. En Eclesiastés también hay una profunda ataque a la monotonía de la vida sin Dios. Leemos expresiones como vacíos de vacíos, todo genera vacío. Este libro, hermanos, les decíamos, a través del Espíritu Santo hay una sabiduría grandiosa en este libro, una sabiduría que realmente es grandiosa. Me recuerda a la vida del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? La vida del hijo pródigo, ese hombre que comenzó a vivir perdidamente, dice la Biblia. Comenzó a sentir vacío en su vida, igual que la mujer samaritana. Una mujer que había tenido 5 maridos, y dice Jesús, y el que ahora tenés no es tu marido. Una mujer que había buscado llenar el vacío en el sexo. Al hijo pródigo le pasó lo mismo. A Salomón le pasó lo mismo. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara en este libro, aunque a veces pareciera complejo, pero realmente es muy claro este libro, es muy claro. Por supuesto que no podemos mirar los 12 capítulos, pero por ejemplo, si vamos al capítulo 2, vamos a encontrar que este rey nos cuenta con una sinceridad envidiable, lo que yo le llamo, y en Argentina también, no sé si acá se le dice, sincericidio, cuando uno se vuelve muy sincero. Bueno, se vuelve tan sincero que él comienza a contar todo lo que probó para ver si encontraba sentido a su vida. Y él llega a la conclusión de que todo lo que había probado era un correr tras el viento, no tenía sentido. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas esto también era vanidad. Lo que está diciendo acá Salomón es que los placeres temporales le causaron un sinsentido y un vacío en su vida. En el versículo 2 dice, a la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Qué interesante, a la propia risa se reía y dice, estás loco. Salomón había perdido el sentido de su vida. Entonces llega a decir, a la risa, dije, enloquece. En el versículo 3 dice, me propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces, del 1 al 3 del capítulo 2 vemos que él buscó satisfacción en los placeres terrenales y no lo encontró. Buscó satisfacción en las obras, capítulo 2, versículo 4 al 6. Capítulo 2, versículo 4 al 6 dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. ¿Qué más? Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Acá Salomón está diciendo,
los placeres no me dieron ningún sentido de vida. Encontré que todo era vanidad, que todo era vacío. Entonces, ¿qué hice? Me dediqué a hacer grandes obras. Ahora, hay una palabra que se repite en estos 3 versículos. ¿Saben cuál es? Me, mis y mí. Es que el hombre no puede encontrar satisfacción viviendo para sí mismo. Los seres humanos no podemos encontrar satisfacción si vivimos para nosotros mismos. Acá el Espíritu Santo lo que nos está enseñando, que la vida egoísta de este hombre lo llevó a un sinsentido. Nadie puede ser verdaderamente feliz si decide vivir pura y exclusivamente para sí. Y quiero hacerme eco de las palabras del médico misionero Albert Schweitzer, el médico de Lambarén, misionero en África, que mire lo que dijo él: no sé cuál será el destino de cada uno de ustedes. Y lo que le dijo Albert Schweitzer a esa congregación se los digo yo a ustedes hoy. No sé cuál será el destino de cada uno de ustedes, pero algo sí sé. Los únicos entre ustedes que serán realmente felices son los que han buscado y han encontrado el modo de servir. Los únicos entre ustedes, como cristianos, que van a ser realmente felices son los que han buscado y han encontrado el modo de servir. El modo de servir. No hay felicidad si yo me miro al ombligo. No hay felicidad si yo vivo para mí. La felicidad verdadera del cristiano es hacer lo que dijo el Maestro. ¿Y qué nos dijo nuestro Señor? Que la gente, miren usted alrededor, los grandes gobernantes se enseñorean de la gente y de su pueblo. Pero dijo Jesús, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Y qué hizo? Dice que se ciñó una toalla, agarró una palangana, la llenó de agua y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y ¿sabe lo que nos estaba diciendo ahí el Señor? Si ustedes quieren ser felices y si ustedes quieren ser grandes, tienen que buscar el modo de servir. Tienen que saber que ustedes no son reyes, que ustedes no son grandes, que ustedes son siervos, que ustedes están en la iglesia para servir a Dios y para servirnos los unos a los otros. Para servir a Dios y servirnos los unos a los otros. Y qué satisfacción grande que sentimos cuando hacemos, aunque sea lo mínimo, por el hermano. Aunque sea lo mínimo. Porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu que nos lleva al servicio. Salomón, no lo vamos a leer porque se nos fue el tiempo, pero por ejemplo en el versículo 7 y 9 del capítulo 2, Salomón buscó la satisfacción en las riquezas y no lo encontró. En el 10 y el 11 buscó satisfacción en el hedonismo. ¿Saben lo que es el hedonismo, no? Es aquella persona que todo lo que le da placer lo hace. Salomón no se negó a nada que le diera placer, sin embargo dice que esa vida hedonista lo llevó al vacío, lo llevó a darse cuenta de que incluso los placeres no le podían llenar el corazón. Encontró también en la sabiduría y en la necedad, vanidad de vanidades. Llega a decir en el versículo 17 del capítulo 2, y ese sí lo vamos a leer: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Dice, aborrecí la vida. Salomón nos está contando, el autor de este libro, que vuelvo a reiterar, la mayoría creemos que fue Salomón, otros dicen que fue otro descendiente de David, pero en el primer versículo ya leemos que dice que fue el rey de Jerusalén, hijo de David. También encontró vacío en su trabajo, cuando se dedicó solamente a trabajar. Y el cristiano, cuando solamente se dedica a trabajar y no tiene tiempo para las cosas de Dios, comienza a enfriarse y comienza
a experimentar este vacío existencial. Salomón encontró también que en los herederos había vacío. Por ejemplo, en el 20:21 dice: volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad. Mire lo que estaba pensando, ¿no? Estaba enojado porque tenía que dejar la herencia a los hijos. Y porque no sabía si los hijos iban a tratar bien esa herencia o si la iban a despilfarrar. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. Y hermanos, llegando al capítulo 12, nos tenemos que saltear todos los demás capítulos. Y con esto voy terminando. Salomón, luego de experimentar tanta desazón, tanta sinsabores en la vida, hace un giro de 180 grados. Hace un giro de 180 grados. Y él llega al final de su vida. Él llega al final de su vida. Y miren lo que dice el capítulo 12, versículo 1. ¿Cuántos jóvenes hay acá? A ver, levante la mano los jóvenes. Genaro, la hermana Katy, están sordos. ¿Le van a ver los jóvenes? ¿Y los que son jóvenes por dentro? Yolanda. Araceli levanta la mano. Bueno, mire lo que dice para los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Está hablando de que a los jóvenes les está diciendo, ahora que tienen fuerza, ahora que tienen vigor, acuérdense del Señor. Yo no sé si a todos los que están tocando los 40 le pasa, pero yo si me tiro en el piso hoy, no me levanto con la misma velocidad que cuando tenía 20. Por eso le decía a Anderson, empecé a hacer ejercicio. No, porque escuché un médico que decía, el que no hace ejercicio a partir de los 40, cuando llega a los 60 y pico va a depender de que los hijos lo lleven para todos lados. Bueno, como tiene 3 no pasa nada. Pero dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Esos días malos, ¿saben cuáles son? Los días de la vejez. Dice el versículo 3, y esto es un poema maravilloso, maravilloso. Es más, yo diría que lo tendríamos que tener en nuestra casa, bien grande en un cuadro en nuestra casa. Qué poema tan colosal, es monumental esto. Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Quiénes son los guardas de la casa? Comienza a describir la vejez. Y dice, acordate de tu Creador antes de que te empiecen a temblar las manos y los brazos. Comienza a describir la vejez de esta manera, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Quiénes son los hombres fuertes? Las piernas, lo que sostiene el cuerpo. Y se encorvarán los hombres fuertes. Miren, yo he escuchado poemas sobre la vejez maravillosos. Serrat tiene uno que me encanta, llegar a viejo. Quizás llegar a viejo, dice. Sería todo un progreso. Pero tiene un espectacular el poema de Serrat de la vejez, pero Salomón lo supera. Salomón realmente lo supera. Dice, cuando se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas. ¿Por qué dice cesarán las muelas? Porque ustedes saben que llega un momento donde los ancianos, los dientes que tienen, los tienen porque los compraron. Es verdad, ¿no? Pero a nosotros nos va a pasar lo mismo. Yo me lavo los dientes 8, 9, 10 veces por día. Tengo ese toque. Pero yo sé que esta dentadura que tanto me cuido y que tuve una carie chiquitita en toda mi vida, esta dentadura que tanto me cuido y el enjuague, esta dentadura se va a caer. Se va a caer. Y acá Salomón está diciendo, cesarán las muelas porque han disminuido.
y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Quiénes son los que miran por las ventanas? Los ojos. Dice el versículo siguiente, y las puertas de afuera se cerrarán. ¿Cuál es la puerta de afuera? La boca. Se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Ustedes se sentaron a mí me encanta la gente de la tercera edad. Es más, yo tengo más feeling con la tercera edad que con los jóvenes. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta de eso. Termina el culto y siempre estoy hablando con la tercera edad. Yolanda. No, vos todavía no llegaste. Pero a veces me he sentado a comer, por ejemplo, con mi abuela, que en paz descanse, o la abuela de mi esposa. Y no sé si dieron cuenta, cuando un anciano come, no hace ruido prácticamente. No hace ruido prácticamente. Y dice, y las puertas afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, eso que se levantará la voz del ave, ¿sabe lo que es? Es que los ancianos llegan a una edad donde se despiertan temprano. Y no tienen nada que hacer porque ya se jubilaron, pero son las 5 de la mañana y ahí están despiertos. Pregúntele usted a un joven adolescente de 12 años si se levanta a las 5 de la mañana. Un sábado que no tiene que ir al colegio. Si pueden levantarse a las 12, se levantan, porque son jóvenes, son adolescentes. Pero los ancianos no. Yo tenía un tío que falleció estando yo acá el año pasado, al que cuidé hasta el último día que estuve allá. Lo cuidé hasta el último día. Sabía que me estaba despidiendo de él. Lo sabía, porque ya estaba grande. Y yo iba a cuidarlo todos los días. Todos los días. Pero él me contaba, son las 5 de la mañana y estoy despierto. ¿Haciendo qué? Escuchando la radio. Y ahí dice claramente, se levantará la voz del ave. Y todas las hijas del canto serán abatidos. Siguiente versículo. El 5. Cuando también temerán lo que es alto. ¿Vieron que las personas grandes llegan a un momento que empiezan a tener temor de caerse? Temerán a lo que es alto y habrá terrores en el camino. Y habrá terrores en el camino. Miren, nosotros, hermanos, tengo que decir algo, nos aproximamos a eso. Así que seamos buenos padres ahora, porque ahora los cuidamos nosotros, pero después vamos a necesitar que nos cuiden ellos. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro. ¿Qué es eso? Las canas. Miren, a mí me está floreciendo por acá el almendro. A otros no les florece porque se los tapan artificialmente. Y a otros no les florece porque ya se les cayó todo el almendro. Y dice que florecerá el almendro era algo blanco, hablando de las canas. ¿A quién le está floreciendo el almendro acá? A ver, levante la mano. ¿A vos, Juan Pablo, también? Pero estás joven todavía. Acá, a vos también. Pero tenés el pelo bastante negro. Acá a Jauden hasta en la barba le está floreciendo el almendro. Yo que vos me la corto. Afeitate nomás. Dice, florecerá el almendro y la langosta será una carga, porque para los ancianos, está por ahí la hermana Claudina, yo la acompaño siempre cuando viene Candelina, después de 3 horas que termina el culto, aparece Candelina con la furgoneta, y la acompaño siempre a Claudina, porque lleva un bolsito que no pesa nada, pero para ella pesan como 1000 kilos. Y dice ahí que hasta una langosta que no pesa nada será una carga. Y se va a perder el apetito, por eso los ancianos comen cada vez menos. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Versículo 6. Y acá habla de la muerte. Acá habla de la muerte. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Vamos a ir al versículo 13 y 14 y los músicos pueden ir pasando. Termina diciendo, el fin de todo el discurso oído es este.
Así que ustedes cuando empiecen a leer Eclesiastés 1 y vayan leyendo, vayan pidiéndole al Espíritu Santo que les revele qué está diciendo en el 1, en el 2, en el 3, hasta el 12. Pero él termina diciendo con una conclusión que es magistral. Y este es el sentido de nuestra vida. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué está diciendo Salomón? Que después de todo lo que dijo, que después de todo lo que enseñó, el sentido de la vida se encuentra en una sola cosa: temer a Dios y guardar su palabra. Temer a Dios y guardar su palabra. Eso es el sentido, esa es la vida del hombre. Caminar en el temor de Dios. ¿Qué está diciendo? Tener en cuenta la poderosa presencia de Dios. Tener en cuenta la poderosa presencia de Dios. Nos ponemos de pie. Ese es el sentido en la vida del ser humano. No hay sentido de vida. No hay propósito de vida para nadie que no camine en el temor de Dios. No tiene sentido la vida de nadie que no tenga en cuenta la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios en su vida. Eso es lo que realmente le da sentido al ser humano. ¿Por qué hay cristianos que no logran tener una plenitud de vida? Porque no tienen en cuenta la presencia de Dios. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de los cristianos. No tienen en cuenta el propósito de Dios. No tienen en cuenta que Dios quiere que caminemos en su palabra. Yo siempre digo, hermanos, si nosotros pusiéramos en práctica la palabra de Dios en el hogar, nuestro hogar sería una antesala del cielo. Si yo leo en la Biblia que me dice el Señor: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si yo leo eso, si yo lo sé de memoria, pero llego a casa y no trato bien a mi esposa, en el hogar no va a haber un sentido de pertenencia. Pero si yo leo eso y lo practico, voy a saber que en mi hogar se está manifestando la poderosa presencia del Espíritu Santo. Y así con todo lo que encontramos en la Biblia. El sentido de la vida del cristiano no es saber Biblia, es vivir Biblia. El sentido de nuestra vida no es volvernos teólogos eruditos, aunque me encanta la teología. Amo la teología. Y si quisiera, pudiera haber sido mucho más complejo en mis expresiones para hablar de este libro. Pero no es el propósito. El sentido de la vida no es cuánta teología sabemos, cuánta sana doctrina tenemos, sino cuánta sana doctrina vivimos. Cuánta sana doctrina vivimos. No hay una vida mejor que aquella vida que está en el centro de la voluntad de Dios, que aquella vida que está en el centro de los planes de Dios. Ante las decisiones del ser humano y ante las problemáticas más profundas del ser humano, lo mejor que nos puede pasar es tener en cuenta la poderosa presencia de Dios. Es tener en cuenta la poderosa presencia de Dios. Y hermanos míos, santos y amados, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, acuérdate de algo: teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te honramos, Señor, y bendecimos tu nombre y te exaltamos por siempre. Qué libro maravilloso inspiraste. El libro de Eclesiastés es tan glorioso, Señor. Está tan lleno de sabiduría. Está tan lleno de realismo, que lo que tú nos das cuando leemos esas páginas es un baño de realismo para nuestra vida. Ayúdanos a retener la sabiduría, a aplicarla, porque la sabiduría tuya, Señor, tu sabiduría, es aplicar el conocimiento en el orden de la vida. Esa es la sabiduría. Te pedimos que nos des un corazón sabio, un corazón entendido, un corazón que no mira debajo del sol solamente, sino que tiene su mirada más allá del sol. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada no en las cosas de acá abajo, las cosas de la tierra, lo terrenal, sino mirar a lo eterno. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos celestiales, hombres y mujeres que tienen sus pies en la tierra, pero su corazón en el cielo, su corazón en las cosas tuyas. Tu palabra dice que donde esté nuestro tesoro, estará también nuestro corazón. Y que nuestro tesoro, Señor, no sean las cosas de aquí abajo, sino las tuyas, tus propósitos eternos para nuestra vida. Gracias, Padre, te doy una vez más por este libro maravilloso que es la Biblia. Es monumental, realmente es colosal este libro. Es el libro de los libros. Y encontramos en ella, entre los 66 libros, este maravilloso Eclesiastés, Señor. Te damos gracias por cada palabra tuya, que son vidas, tus palabras son espíritu y son vida. Y que estas palabras, Señor, de sabiduría, queden impregnadas en nuestros corazones para la vida diaria. Porque tú quieres que disfrutemos la vida diaria, que nos alegremos, que nos regocijemos. Llegas a decirnos a los casados, gózate y deleítate en la mujer de tu juventud. Tú eres un Dios que quiere que nos alegremos y nos deleitemos, pero siempre teniendo en cuenta tu poderosa presencia en nuestra vida. Padre, te damos gracias una vez más, en el santo nombre del Señor Jesús. Imprégnanos de tu sabiduría, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que no vivamos en los deleites temporales del pecado, sino que nos ocupemos y preocupemos por caminar en tus planes y propósitos. Te lo pido, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Llévense esa palabra a sus casas y empiecen a estudiar este libro y van a encontrar cuánto consejo de sabiduría. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.